Bienvenidas y bienvenidos todas y todos al Bipodcast, el podcast de Vide. Hoy, en nuestro capítulo número 24, tenemos la suerte de contar con Marta y con Maripaula, ¿sí? Marta y Maripaula son, por un lado, las facilitadoras de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria. Marta, por un lado, está vinculada a todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿sí? Y Maripaula es coreógrafa y también gestora cultural. Ahora nos van a contar un poquito más de las dos, pero bueno, primero que nada les queríamos dar la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos, Sebas. Gracias, Sebas. Buenos días. Bueno, un placer. Nosotros siempre empezamos preguntándole a nuestros invitados acerca del origen del trabajo de cada una de ustedes. En el caso, cuando a veces tenemos esto, ¿no? Podcast con dos personas, queríamos como que brevemente nos cuenten, antes de hablar de la asociación, un poco de cada una, cómo fue que se vincularon al mundo de la cultura, ¿sí? Y qué la llevó, como siempre yo digo, a que les pique este bichito, además de involucrarse en una asociación profesional de danza. Entonces, cualquiera de las dos que quiera empezar, nos gustaría saber. Bueno, pues, ¿empiezo yo, Maripaula? Sí, venga. Pues, bueno, yo soy de formación traductora e intérprete y siempre he sentido esa necesidad de estar como vinculada a dos mundos, ¿no? Siempre me gusta estar como en medio, intentando liar a personas que no se conocen o que no se entienden. Entonces, bueno, en la traducción me sentía como entre dos idiomas. Luego trabajé en cooperación mucho tiempo, también entre dos culturas, y fue ahí, en el ámbito de la cooperación, en donde descubrí a unos bailarines etíopes, porque vivía en Etiopía, y junto a ellos decidimos crear una compañía de danza para trabajar con bueno, jóvenes y personas en riesgo de exclusión social. Ellos ya lo hacían y eso para mí fue el clic que nos preguntaba Sebas, de por qué me metí en el mundo de la cultura y de la danza. Fue un poco ver cómo la danza podía ser una herramienta real de transformación social, de cambio, ¿no? de mejora en la vida de las personas. Y eso es como, bueno, yo creo que eso es siempre lo que me mueve trabajando en la danza, que creo que tiene un poder, un potencial que va más allá de la belleza que disfrutamos todos sobre un escenario. ¿Y en tu caso, Maripaula? En mi caso, yo empecé como casi todas las personas que hoy en la actualidad bailan, pues empecé de niña estudiando ballet clásico, con aquel sueño de ser bailarina clásica, y a lo largo de los estudios eso se ha ido cambiando. En el ámbito profesional he trabajado siempre con compañías públicas de danza hasta que empecé a llevar mi trayectoria como coreógrafa bailarina independiente. Y cuando empiezo a trabajar de forma independiente me doy cuenta que un artista también tiene que, hasta que todo esté como desea, tiene que llevar la labor de gestión. Y entonces pues empecé a trabajar con gestión, también estudiando un máster en gestión cultural. Y al final me formé mucho en la vida como gestora, y también no entiendo mucho mi trabajo en separados. Yo llevo bastante bien la labor de gestión de mis cosas con la parte creativa. Es verdad que en algún momento se solapa una carga laboral muy alta, pero también eso un poco que deja la identidad de mi trabajo como coreógrafa muy mío, ¿no? Por llevar un poco desde mi manera. Un poco ahí. Yo creo que creo que me he explicado, ¿no? Sí, por supuesto. Y a mí me gustaría ahí tomar una cosa de cada una de ustedes, ¿no? Porque en el caso de Marta,
digamos, esta experiencia en África te debe haber sido muy fuerte, ¿no? En el sentido de, viniendo de España, encontrarte con otra realidad y luego volver a España, ¿no? Y venir con esta impronta. Y en el caso de Mari Paula, vos originalmente sos de Brasil, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Y también, ¿no? Venir de un país como Brasil, que tiene unas sinergias y unas relaciones con respecto a lo que nos estabas contando, y cómo fue la llegada a Europa, ¿no? Que siempre es como una especie de lugar que a veces uno puede llegar a ¿cómo decirlo?, a soñar o a estigmatizarlo o a pensar que es como si, ¿no? Entonces, no, yo mi experiencia ha sido así, ¿no? Que ya llevo muchísimos años viviendo aquí y vengo de Argentina. Entonces, volviendo para atrás, Marta, ¿cómo fue ese contraste al volver de África o al llegar a África? Y en el caso tuyo, Mari Paula, ¿cómo fue ese contraste cuando llegaste a España? Pues en mi caso, yo creo que llegar a Etiopía fue un shock a nivel estímulos, cultura, o sea, algo maravilloso, ¿no? Descubrir tantas cosas que no tienes rutina diaria. Pero yo creo que el mayor shock ha sido volver después de 4 años a España, ¿no? Porque me sentía más libre allí, me sentía más conectada con la vida, ¿no? Y encontrar aquí otra vez un sitio. Volví a Santander, especialmente después de muchísimos años, porque me fui con 18 años de Santander, entonces volvía con 35, reubicarte, ¿no? Y sentir que siempre he sentido ese contraste de que al final aquí se vivía como más en un escaparate, ¿no? Todo estaba mucho más ordenado, limpio, bonito, etcétera, pero no era tan real como la vida en Etiopía. Sí. Y luego, bueno, a nivel danza, etcétera, pues claro, son 2 mundos que no tienen nada que ver. Incluso siendo los bailarines Yunai, Jemal y Adisu Denisi, con los que yo trabajaba, eran bailarines que habían recibido una formación en danza contemporánea por unos artistas británicos, pero aún así, claro, su danza contemporánea y sus parámetros no tienen nada que ver con lo que se estaba viviendo aquí en España cuando yo volví. Pero casi eso, el mayor shock fue al volver. Antes de ir a eso, ¿cómo fue tu experiencia, Mari Paula, al venir de Brasil? Yo voy a enlazar un poco con lo que dijo Marta. Por ejemplo, lo del escaparate me llama un poco la atención porque a mí me pasa un poco parecido. Pero también mi experiencia en Brasil ha sido bastante atípica porque yo cuando trabajaba en Brasil ya estaba, después de mucha lucha, claro, porque no es fácil vivir de la danza en mi país, pero yo ya estaba bastante estabilizada, trabajaba en una compañía pública ya 9 años, entonces ya tenía todo muy bien estructurado y vengo a España por amor. Y entonces no he venido a trabajo, por lo cual la parte de trabajo ha sido muy dura de empezar porque fue casi como empezar del cero porque yo no tenía contactos ni gente, ¿no? Para que me pusiera ahí en la escena. Entonces eso sí que ha empezado del cero. Luego, por otro lado, Cantabria me ha acogido muchísimo bien. Soy muy agradecida principalmente a Marta, porque ha sido como una comunidad y somos poquitas, pero la gente me ha recibido y ha necesitado mi trabajo. Entonces uno cuando llega de fuera y ve que la gente necesita tu trabajo, es como que te tranquiliza, ¿no? Y también te siente que pertenece a un determinado grupo, y entonces como inmigrante eso es muy importante. Pero es verdad que el tema de escaparate que dijo Marta, yo lo noto un poco. No sé si es porque las cosas están un poquito más organizadas y entonces relajamos un poco,
o si es algo también cultural, ¿no? En mi país la danza se mueve desde otras esferas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, entonces todo es danza. Donde vas, ves danza. Entonces, no, tampoco necesitamos esa discusión, eso es profesional, eso no es profesional. O sea, acabamos de ver recién, pues, chicos danzando la famosa danza del pasillo de la favela en grandes escenarios en Francia y saliendo en periódicos. Entonces, como Claro. que también esa institucionalización de la danza que se ve aquí es algo que a mí me da un poco de desconfort, ¿no? Porque ahí bailamos de las entrañas, ¿no? Claro, unos más que otros, pero sí que culturalmente es un país que está tan vinculado a la música y a la danza que casi no tenemos esta discusión. La propia lógica de danza contemporánea, ¿no? Que es donde yo estoy trabajando ahora mismo, trabajo con danza contemporánea. Siempre trabajamos muchísimo desde el discurso, ¿no? Cómo ese discurso va al cuerpo, más de una danza que es bonita o que está bien ejecutada, ¿no? Entonces son otras formas de entender la danza, ¿no? Que el contemporáneo principalmente llevamos a nivel a nivel de discurso, de lo que pasa en la realidad contemporánea, más que una técnica de danza contemporánea. Pero mi experiencia como inmigrante, yo creo que diferente de muchos, ha sido muy amable. Muy amable porque estoy en una tierra que me acoge muy bien y creo que es verdad que he trabajado mucho los 5 años que desde que he llegado, pero sí que veo un resultado bastante rápido. ¿Y cómo fue que ustedes se conocieron? Porque Marta es la persona que une a todas y a todos. Entre otras cosas, pero bueno, ¿cómo fue ese primer momento? Además de que la culpa es de Marta, claramente. Bueno, realmente la culpa de todo la tiene Manuel Martín, porque creo que os conocisteis vosotros dos en Granada, ¿no? Mari Paula. Y Manuel Martín, que también era miembro de la asociación de Movimiento en Red, le dijo, pues si vienes a Cantabria tenemos que quedar y tienes que hablar con Marta. Y recuerdo aquel día en el Café de las Artes que fuimos a ver un espectáculo y justo antes del espectáculo quedamos en aquella mesita redonda bajo un foco para charlar un poco y conocernos, porque tú habías venido, Mari Paula, unos días a Santander, ¿no? No estabas todavía aquí, no te habías mudado, pero seguías viviendo en Granada, pero habías venido unos días y nada, me contaste un poco quién eras, qué hacías, etcétera. Y recuerdo que te hablé de mapas, porque justo se abría la convocatoria, ¿no? en Canarias. Y bueno, y de hecho coincidimos allí, que fuimos juntas ese verano. Con los chicos. Sí, exacto. La verdad es que fue un encuentro pues muy, muy gratificante, yo creo, para ambas. Puedo hablar de mi parte, que de repente pensé, a ver si conseguimos que se venga a Cantabria y nos ayude con la asociación, ¿no? Porque fue como ver a una persona que tenía eso, muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de relacionarse, de trabajar, de hacer cosas, de pues eso, sumergirse en una comunidad y agitarla. Y en tu caso, Mari Pauli, ¿cómo fue la primera vez que quedaste con...? Sí, exactamente como nos contó Marta. Yo, que los 2 primeros años de España viví en Granada. Claro. Porque conocí a mi pareja en Granada, pero mi pareja es cántabra. Entonces, pues el segundo año de Granada yo estaba a punto de volver a Brasil porque no lograba desarrollar, principalmente porque Granada tiene un perfil de ciudad turística y de estudiantes, ¿no? Entonces, cuando yo sentía que tenía gente que podía seguir trabajando, la gente tenía que irse porque era Erasmus o porque no conseguía vivir de lo que trabajaba, etcétera. Y entonces fue cuando hemos planteado venir a Cantabria, porque yo estaba, yo cambiamos ya o me vuelvo a mi casa. Y entonces conocí a Marta porque Manuel Martín estaba bailando en una pieza de Antonio Rus.
y por coincidencia de la vida, Antonio Rus había trabajado con el hijo de un antiguo director de una compañía de Brasil que yo había trabajado. Entonces, el único contacto que yo tenía en España era Antonio Rus, porque había trabajado junto con el hijo de un antiguo director que yo había trabajado. Y entonces he ido a ver el ensayo, escribí a Antonio, he ido a ver el ensayo, un poco para entender qué era un poco, ¿no? En este momento estaba así intentando entender cómo era España. Yo stalkeaba a la gente en las redes sociales, los festivales, las programaciones, los teatros, pues todo el cero, ¿no? Para entender cómo funcionaba el circuito, una labor de base. Y entonces Antonio ha dicho, que estoy pensando en ir a Cantabria, mira, Manuel Martín está ahí. Y entonces fue cuando hemos hablado con Manu y Manu me animó y estábamos de paso por Cantabria por visitar familia y encontré a Marta y Marta me animó muchísimo. Fue como... Y entonces nada más llegar ya me invitó a la asociación. Y eso fue una forma muy, muy poderosa para sentirme partícipe de una comunidad de danza. Claro, claro. Bueno, por esto que acaba de contar Mari Paula, tenemos nuestra frase de más red, más danza. Esto lo simboliza bien su discurso. Cuanta más red y más, ¿no?, uniones y tramas entre distintas personas, más danza. Genial. Y bueno, cuéntenos un poco qué es la asociación, ¿sí? Y un poco todo el trabajo que están haciendo. Pero inicialmente, ¿cómo se forma? Nosotros intentamos cada año en los podcasts hablar con una de las personas que facilita alguna de las asociaciones que están repartidas por el Estado español. El año pasado hablamos con César Comte y este año con ustedes y el semestre que viene seguramente vamos a hablar con la gente de Baleares y Valencia. Entonces, cuéntenos un poquito cómo se formó y en qué consiste esta asociación. No sé si quieres empezar vos, Marta, y un poco también Mari Paula, cómo fue tus primeros momentos siendo parte de este espacio, ¿no? Pues allá por 2014 se juntaron varios profesionales de la danza contemporánea y el contacto e improvisación y ellos querían crear, no había ninguna asociación en Cantabria, solo una formación que también es otra asociación, pero es de escuelas de danza que se habían juntado para tener una titulación propia. Y claro, no había ninguna asociación de profesionales que sirviesen un poco, como decía Mari Paula, para dar la bienvenida a personas que llegaban a Cantabria o para también unir a los pocos que estaban trabajando en danza aquí. Y allá por esas fechas, pues yo me uno a apoyarles y ayudarles. Y durante esos primeros años, la idea de una asociación cultural de unas cuantas personas que trabajan en sus propios proyectos va transformándose hacia ser la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, porque no había... Y porque, ahí me gusta que menciones a César Comte y a ti mismo, porque yo en aquel momento estaba también estudiando el máster de la Autónoma de Barcelona de danza terapia. Y en una de mis visitas recuerdo todavía reunirme contigo sentados en una cafetería y tú abriéndome el mundo de las asociaciones profesionales y dándome pautas que fueron clave y contactos como el de César para ayudarnos a transitar esa transformación y formalizar la asociación. Para nosotros siempre la asociación de Cataluña ha sido la referencia y habéis sido, pues eso, para mí es muy importante como las asociaciones que ya tenéis una trayectoria de muchos años, sois padrinos, madrinas, guías espirituales en esto que es muy complicado, que al final gestionar a un grupo de personas que trabajan en un mismo ámbito, pero que muchas veces tienen intereses distintos, que no hay muchas ayudas que sirvan para sostener estructuralmente una asociación, jurídicamente cómo se forma, cómo se organiza. Bueno, pues claro, ha sido un proceso largo. Creo que ahora ya estamos más estables y recientemente
hemos dado el paso un poco a la profesionalización en cuanto a la gestión y acabamos de contratar a una persona que lleva la Secretaría Técnica, que creo que es crucial para no sobrecargar al equipo y para profesionalizar más el trabajo. Totalmente. Bueno, muchas gracias. No, creo que ahí nombro una cosita antes de que pasemos a Mari Paula que tiene que ver con que al final de cuentas, ¿no? Estas asociaciones salen no solamente por una necesidad, sino también por el deseo de un grupo de personas, ¿no? Detrás de esa institución o esa entidad hay personas, ¿no? Y bueno, evidentemente, Marta, sos una persona digamos, cenital, ¿no? de este funcionamiento. Por tanto, acompañar siempre fue un placer. ¿Y cómo fue tu llegada, Mari Paula, a esta asociación? ¿Cómo fueron tus primeros takes? Pues yo llego justo cuando la asociación acaba de trasladarse de una asociación de danza a una asociación de profesionales de la danza de Cantabria. Y bueno, básicamente hemos empezado a poner mano a lo que era realmente dar la cara, ¿no? De la asociación como una asociación profesional, o sea que ella ya estaba en los procesos jurídicos, etcétera, pero de forma de cara al resto de España aún estaba empezando, ¿no? Entonces hemos trabajado en creando una plataforma web, las redes sociales, todo eso se ha ido trabajando. Yo básicamente, yo creo que en los últimos años he estado un poco en la función de secretaria. No sos la única, sí, somos muchos los que hemos estado en la función de secretarios, sí, que consten actas. Hasta ahora que nos ha comentado Marta, ¿no? Que hemos contratado a Paula Novoa, una súper gestora de aquí de Cantabria, pero yo he estado básicamente haciendo eso, o sea, cómo organizar lo que ya estaba estructurado. Hemos empezado a pedir ayudas, ¿no? Marta pide mucho las ayudas a nivel local y yo, bueno, con la ayuda de Marta también, pido las ayudas con Andinaén. O sea, la primera vez que hemos solicitado la ayuda nos han otorgado, que ha sido un súper éxito de la asociación. Total. Porque nos consta que hay que insistir un poco. y también la sensación que tengo yo es que, claro, al final la danza en Cantabria profesional era como que no existía. La danza eran las escuelas. Nosotros veíamos un circuito de los profesionales del teatro un poquito más estructurado, pero la danza básicamente era algo que no existía. Entonces, claro, con la asociación tenemos una voz, una entidad para poder, de cara a los organismos públicos, ¿no? Juntarnos con ellos y decir, oye, esto y aquello, y la danza, estamos aquí. Y entonces, en este sentido, sí que se ha notado que la danza creció muchísimo en nuestra comunidad en los últimos 3 años, quizás, Marta. Sí. Y hemos hecho muchas actividades un poco casi de reconocimiento para que la gente sepa que la danza existe, ¿sabes? Es como Marta, como trabaja con mediación, ha hecho muchos trabajos de mediación. También hemos invitado profesionales para impartir taller a la gente de aquí. Y llegó un día que ya venía gente de Bilbao y nosotros, ¡wow! Que venía gente de Bilbao a Cantabria. ¿Sabes? Entonces, como que sí que... Lo que pasa es que eso nos costó mucha salud. Y entonces, en este año estamos... un poco hemos bajado un poquito las pernitas a la tierra y a través ahora de una gestora vamos a ver cómo nos volvemos a organizar, porque como has dicho, teníamos mucha voluntad, mucha sed, y sí que hemos trabajado un montón porque ha sido muy poco tiempo. Los resultados, yo qué sé, por la primera vez en la historia de Cantabria, pues hay una subvención, una línea de subvenciones para para producción de obra y gira, específicamente para danza. Y eso lo hemos conseguido nosotras.
que era algo que no existía, o que el gobierno de Cantabria pues llame a Marta y diga, oye, que queremos hacer un trabajo con mujeres y etcétera, en dance. Entonces hay como ya una relación con las instituciones bastante cercana, y eso se da, claro, porque todo el tiempo la gente está escuchando hablar de la asociación y está escuchando hablar de danza, entonces claro, al final pues llega, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que, como dice Mari Paula, el mayor logro ha sido visibilización, ¿no? Ha sido posicionarnos a nivel local, que Cantabria es una comunidad autónoma pequeñita, entonces enseguida colocarnos a nivel de administración local y regional, pues ha sido fácil porque no había nadie que sirviese de interlocutor. Y claro. Entonces, en ese sentido yo creo que ha sido un logro. Todavía yo creo que tenemos que hacer un trabajo de asociativo, ¿no? Que es lo que nunca se termina. Yo creo que puedes llegar a tener un posicionamiento a nivel de diálogo de políticas con el gobierno, pero un trabajo de tejer más asociación, de tejer entre los socios más necesidad, interdependencia, apoyo. Creo que al final es la tarea más complicada. Como por la precariedad del sector y la lucha por la subsistencia diaria, porque es muy difícil vivir de la danza en todos los sitios, pues crear esos vínculos, ¿no? De vamos a trabajar por el bien común y vamos a mirar más allá de las necesidades personales, sino la necesidad de todos los que conformamos este sector, ya sea bailarines y creadores, como pedagogos o fotógrafos o yo qué sé, personas que trabajan en audiovisuales, en danza, crear esa red y ese equipo de todos a una. Eso es complicado y es una tarea que nos preocupa diariamente, el pensar en estrategias de captar más socios, de que todos nos relacionemos de una manera más sana y más amable, etcétera. Sí, no es fácil. O sea, no es fácil cuando, como no, ustedes hablaban las dos de maneras distintas sobre no esta cuestión de que al final de cuentas tiene que ver con el interés colectivo más que el personal y es difícil, sobre todo, hacer pedagogía. A veces, no sé, por lo menos en mi experiencia de 7, 8 años que estuve en acción política y cultural en la PDC de Cataluña, a veces hay que hacer tanta pedagogía hacia los bailarines o hacia los creadores como hacia los políticos, ¿no? O sea, son distintas pedagogías claramente, ¿no? pero no quiere decir que no haya que hacerlas. Entonces ahí venía una pregunta también que les quería hacer, ¿no? ¿Cómo ven el tejido? O sea, ¿cómo era ese tejido en el 2014, ¿no? Y cómo hoy, que han pasado ya 8 años, que es un montón, y han logrado un montón de cosas, ¿cómo ven el tejido hoy de Cantabria? Si es que hay alguna diferencia. Y esto más allá de los logros que claramente han conseguido, ¿no? O sea, sería más que con qué se encontraron, cómo veían ese tejido en aquel momento y cómo lo ven ahora, ¿no? Si quieres hablar tú, Mari Paula, o... Vale. Bueno, yo también puedo decir de Cantabria, la evolución de Cantabria, ¿no? Y también la relación de Cantabria con las otras comunidades. O sea, está claro que Cantabria sí que ha evolucionado un montón, o sea, que se ha pasado de no saber que existía compañías de danza contemporánea hasta que se consideran las compañías de danza contemporánea en determinados circuitos, y además se nota que hay gente que es de Cantabria,
que nació en Cantabria, que se ha ido a otras comunidades para desarrollar su trayectoria, ahora está volviendo, entonces se nota que algo hay, ¿no? Porque si la gente empieza a volver, porque realmente sabe que puede seguir haciendo algo en esta comunidad. Y lo que sí es que para mí la sensación que tengo yo, a ver, que también suelo comparar mucho con mi país, que hay muy poca educación en cómo llevar la producción de cualquier tipo de proyecto. Es decir, si es un circuito profesional, si es un circuito no profesional, si es un teatro X que te va a contratar. Entonces, para mí, la sensación que tengo yo es que todo cuesta mucho, que la gente haga cosas muy sencillas como lo han hecho ahora este año, generar una plataforma web para que tú postule tus proyectos para un circuito escénico profesional. Vamos, o sea, salió este año, pero el circuito ya creo que lleva el 3er o 4º año, ¿no? Entonces son como cosas muy básicas que, por ejemplo, en Cantabria tú puedes ir a un teatro y llegar ahí y no hay un técnico, o las luces no van. Entonces como que hay una y hay también, siento yo, y estoy haciendo una crítica, ¿no?, a mí y a mis compañeras de trabajo, como que la sensación que tengo yo es que las compañías ya se han adaptado a esa forma de trabajo. Y entonces las compañías ya tienen toda su estructura, entonces cuando van a un teatro ellas se solucionan entre ellas y ya ping pam. Siendo que para mí eso, desde mi punto de vista, claro, hace un desservicio al sector, ¿no? Entonces lo que deberíamos es decir, no, en este teatro no vamos a bailar. Entonces, y no adapto, pongo 4 focos con una peana y bailo. Entonces, en este sentido, entiendo que tenemos que comer y que las cosas son así, pero volvemos a lo que ha comentado Marta, con la fuerza colectiva, porque claro, si una dice no voy a bailar y la otra sí dice voy a bailar, o sea, que ya estamos perdidas, ¿no? Entonces, como que la gente debería unirse y decir, no, aquí no, o sea, que eso hay que mejorarlo. Y ahora como sería el momentazo, ¿no? Ahora sería el momentazo porque se están entrando fondos para modernización de estructuras a saco y entonces como que sería el momentazo para que los teatros se pusieran de una forma más decente para la programación. Pero sí que eso, entonces digo que desde la gestión de cómo se genera una plataforma para postular tu proyecto hasta el momento que tú vas a hacer el bolo. O sea, yo me pasó una vez hago poquísimo trabajo en Cantabria, pero los pocos que hago me cuesta muchísimo entrar en escena bien, porque hay todo un dolor de cabeza con la gestión de base. O sea, que casi que hay poco entendimiento de lo que es lo escénico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, veo bastante débil. Hay muchos logros, sí, pero está bastante débil, pero también hago autocrítica a nosotras, como profesionales, porque nosotras somos las que deberíamos decir esto sí, esto no. Lo que pasa es que también he tratado de entender, porque yo soy de São Paulo, de la CAPI, ¿sabes? O sea, del movimiento, donde hay mucha gente. Yo he tratado de entender que esto es muy pequeño y que todos se conocen y entonces que hay como una especie de consenso de que, no puedo molestar tanto, así, ¿no? Entonces como que, claro, entiendo que la lucha viene de un otro lugar. Y yo lo entiendo, o sea, que no es una crítica. Entonces, claro, siento que todo va un poco más lento porque al final, como todos hemos ido al cole juntas, es más complicado exigir determinadas cosas. Entonces, sí, que los circuitos, o sea, que hay mucha mejora. Está claro que el gobierno de Cantabria está haciendo una labor bastante intensa para las artes en general y de hecho la vicepresidencia de Cantabria pues defiende, ¿no?, la cultura como fuerte y eso sí que se nota, o sea que no es solo un discurso político, sí que llega a nosotras,
pero llega Claro. de una forma un poco como que casi como jabón, ¿sabes? Que tú coges así el jabón mojado, que tú coges y te escapa de la mano, es un poco así. Entonces es duro, es difícil aguantarlo. Y claro, entonces si tú vas a otras comunidades que están más estructuradas, como Valencia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, pues se nota, ¿no? Que hay una diferencia bastante considerable cómo se entiende la lógica. Pero todo es tiempo, ¿no? Entonces no es algo que está así, estancado y que no mejora. No, se nota que se está trabajando para mejorarlo. Pero realmente a mí me cuesta trabajar en Cantabria. Y otra cosa también con relación a estéticas, ¿no? O sea, las estéticas contemporáneas o los discursos más contemporáneos también es más complicado. Es más complicado. Sí, yo creo que, como dice, perdona, Sebas, pero como dice María Paula, hay una brecha entre Santander y el resto de la comunidad autónoma, ¿no? En los teatros en zonas más rurales, pues tienen que dotarse, lo que decías al principio, del factor humano, ¿no? Al final Claro. sí que tienen que equiparse y mejorar su infraestructura, pero tiene que haber personas que estén en esos teatros, que programen danza, que sean muy conscientes de la importancia de programar en todas las disciplinas, que conozcan las necesidades técnicas, que sepan hablar en el mismo lenguaje. Entonces, eso es complicado. Y luego, yo creo que, como dice María Paula, sí que ha habido un crecimiento desde ese 2016 en el que se conformó la asociación a ahora, pues en estos 5 o 6 años sí que ha habido un crecimiento a nivel número de compañías o de artistas creadores. Lo que pasa es que sí que sigue siendo, como decía María Paula, producciones muy pequeñas. Tampoco el número ha aumentado exageradamente, pero por lo menos se ha visibilizado que había creadores que podían presentar obras y que podían participar en ese circuito local, pero sí que hay todavía, yo creo que la mayor brecha es en tener producciones que puedan girar por España o internacionalmente, ¿no? Se quedan en ese circuito local más comunitario, más más de pequeños bolos, sin mucha visibilidad. Este año, por ejemplo, ha sido la primera vez, este año, el año, fue en enero, creo, Mercartes, ¿no? O no sé si en noviembre, le pasaron a enero. Bueno, el caso es que este año ha sido la primera vez que el gobierno pues nos ha acompañado a las compañías de danza y de teatro a una feria, nos ha ayudado a dar un poco de visibilidad al trabajo que se está haciendo aquí en Cantabria. Pero bueno, que sí que creo que están esos dos pilares, la parte de dotar de personal especializado a la infraestructura existente y luego hacer una labor que siempre falta de educación en centros educativos y crear un conservatorio de danza para poder tener estudios superiores en Cantabria. O sea, no hay en los centros, la danza sigue siendo una asignatura, o sea, algo que sea una actividad extraescolar. Sigue habiendo esa falta de apoyo a nivel más visión global de que la danza puede ayudarnos a crecer como personas, ¿no? Sí, es una herramienta para mover el pensamiento y para transformarnos, ¿no? Y ahí justamente estabas nombrando algo que hablamos en otro podcast con la Montse Colomeno, que tiene que ver con por dónde se cambia esto, ¿no? Estos también, quizás estas dimensionalidades que hablabas, Marta, con respecto a comparar Cantabria con comunidades que tienen quizá un tejido más extenso por la población y en cantidad y porque tienen grandes capitales alrededor, ¿no? Pero que también sigue pasando la misma historia, ¿no? Con respecto a la capital y al interior de la comunidad autónoma, ¿no? O sea, lo que pasa entre Santander y el interior es un poco lo que pasa aquí también, a veces entre Barcelona, ¿no? Y no sé, Lleida, ¿no? Entonces, creo que también decíamos con Monte que no, ella hablaba de que todo empieza por la educación, ¿no? Por instalar en la educación la danza como
como una materia más, ¿no? Y como un lugar donde el movimiento, las personas, o sea, los niños, en este caso y niñas, puedan ir transitándolo desde pequeños. Y que a veces quizás siempre caemos en que lo único que falta son más recursos o más teatros, o que los teatros, y es una parte claramente, ¿no? Pero no es la única. Y ahí venía un poco la pregunta para ir cerrando. Cualquiera de las dos, en el orden que quieran, ¿qué futuro, cómo ven el futuro de esta asociación y qué son los próximos pasos que nos esperan en este lento, pero parece que se está desperezando el 2022 después de 2 años y medio casi de pandemia, ¿no? Que vamos por el tercer año ya de esta situación. ¿Cómo es el futuro de la asociación? Y cuáles deseos tendrían ambas para la misma. Pues yo voy a lanzarme Por favor. a la lista de la carta de los Reyes Magos. The wishlist. Exacto. A mí me gustaría que la asociación pudiera poco a poco ir ocupando un espacio más dedicado a la incidencia, ¿no? A realmente ser crítica y colocarse en una posición de demandar lo que es necesario, de dar un servicio más profesional a las socias en cuanto a asesoría jurídica o ayuda a preparación de dosieres, preparación de subvenciones, que se convierta más en una asociación de acompañamiento profesional para empujar esa profesionalización, y luego que se fortalezca un poco la relación con otras entidades, ya sea con las asociaciones profesionales a través de FECET o de Danzate, de los que formamos parte, pero que pues hemos ido un poco a rebufo de lo que hacían otras asociaciones como la de Cataluña o la vasca. Uh-huh. Entonces, pues poder participar más activamente y contribuir a esas asociaciones o esas plataformas a nivel nacional, pero también a iniciativas como REDE, que es la que está intentando empujar para que la danza esté en los centros educativos como una materia más, ¿no? Poder ramificarnos y estar más presente en iniciativas que no solo nos benefician a nivel local, sino a nivel nacional, y que pueden tener más influencia a largo plazo. Esa es mi wishlist. ¿Y Mari Paula? Yo creo que yo completo un poco, o sea, son las de Marta más. Yo creo que mi deseo es que las socias actuales de la asociación entiendan la asociación como algo suyo. Que no haya una presencia solamente en el día de la asamblea y que yo diga lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y luego el día después pues ya humo, ¿no? Entonces, mi deseo es ese, porque creo que nosotras, el equipo actual del equipo gestor actual de la asociación, ha dejado la vida, la piel en esto. Por eso nos habéis invitado para estar aquí hoy. Por eso la asociación hoy ocupa un cargo de vicepresidencia en la Federación FECED, en la Federación de Danza. Pero es verdad que necesitamos que las socias con más experiencia, porque hay, no estoy solicitando ni deseando eso a las nuevas, pero las socias con experiencias pues ocupasen un lugar en la asociación de más responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y ese es mi deseo, porque sabemos que todas las instituciones del mundo están hechas por personas, Entonces, cualquier cambio o cualquier avance tiene que ver con la iniciativa de algún ser humano, vamos a decir así, ¿no? Luego el resultado que vemos es otra cosa, pero no siempre podemos estar las mismas, porque es bastante agotador. Entonces, en este sentido, pues ese es mi deseo, que
que la gente con más experiencia pudiera, como decís vosotros, ocupar el relevo, ¿no? Hacer el relevo. Claro. Sí, porque además es beneficioso para cualquier colectivo, ¿no? Que haya nuevas ideas, nuevas formas de hacer, si no se van estancando, sí. Sí, la renovación y la alternancia es fundamental también para que vengan nuevas voces, ¿no? Y nuevas miradas. O sea, siempre se agradecen. A veces no es fácil porque son espacios también que hay que comprometerse, ¿no? Y como ustedes decían, ¿no? Que se expanda un poco no solamente depende de un solo factor, sino de varios, ¿no? Y por último, la última pregunta que quería hacerle a ambas es ¿cómo impacta esto en su daily basis, dijéramos, ¿no? O sea, ¿cómo impacta estar en una asociación en Cantabria, en los otros trabajos varios que hacen ambas con respecto al mundo escénico y al mundo personal? ¿Qué se llevan a casa? Porque lo que llevan hacia la asociación y lo que hacen está claramente descrito y es fantástico y para apoyarlo profundamente. Pero ¿qué es lo que vuelve hacia la experiencia personal de todo esto? Pues en mi caso yo creo que haber contribuido durante estos 5 años a la asociación Movimiento en Red me ha permitido entrar en diálogo con muchísimas personas, desde la administración hasta la gestión privada, artistas. Entonces, me ha servido para también establecer una red, ¿no? Al final parece que trabajar para una asociación solo implica dar tu tiempo y tu energía y es todo como un sacrificio, y al contrario, te devuelve un montón de cosas positivas, desde aprendizajes hasta contactos, hasta ilusión, entusiasmo, asombro, que creo que es crucial a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, a mí me ha abierto campos de trabajo y formas de pensar y he aprendido un montón. Así que eso ha sido como muy, muy, muy directo. Ahora siento que después de este periodo llega un momento en el que tengo que replegarme un poquito y dedicarme más a proyectos personales, para mí el tema de la mediación y el tema de las artes en la educación formal pues es muy importante y me apetece poder dedicar más tiempo, porque es verdad que si te despliegas en varios proyectos, pues tienes menos tiempo para otros, ¿no? Entonces ahora mi idea es como centrarme un poco más en mis proyectos personales y buscar ese relevo tan ansiado en otras personas que quieran empujar. Yo creo que volveré a estar más activa en la asociación en unos años, pero ahora me gustaría que las personas ocupen este espacio. Muchas gracias. ¿Y Mari Paula? A mí básicamente me ha ayudado a entender cómo funciona, ¿no? el ecosistema de la danza en España. Porque, claro, empecé con la asociación y luego vino la pandemia, y en la pandemia ha sido el boom de reuniones a nivel local y nacional. Entonces, como claro que me entendí mucho lo que estaba pasando o quién era quién. Entonces, porque al final eso estaba afincada aquí, pero trabajaba muchísimo fuera de España hasta el momento, ¿no? Yo realmente empiezo a trabajar más en España después de la pandemia. Entonces, me ha ayudado mucho a entender, ¿no? El ecosistema de la danza y acercarme de compañeras que son de teatro o que son de empresas culturales o gestión, como que entendí un poquito quién era quién, y pues tocar a las personas que yo veía solo los nombres por internet, y eso sí que me ha ayudado muchísimo. Y también yo tengo, no, para bien y para mal, tengo una característica de ir siempre hasta el final. Entonces, como que no sufro, pero voy hasta el final. Entonces, en este sentido, pues las reuniones, venga, vamos, no sé qué, y venga, actas, y lee las no sé cuántas medidas. ¿Sí? Y entonces, al final, sí que me ayuda a entender muchas cosas. Y por otro lado, también el trabajo interno de escucha, ¿no? O sea, cuando tú tienes determinada experiencia, vienes de otro país con otra lógica, o sea, que tú sales de São Paulo y vienes a Cantabria, pues la velocidad de las cosas
o el tiempo de preparación, ¿no? O sea, entre una cosa que va a pasar en mi tierra es como todo mucho más alargado, ¿no? Aquí es como, entonces como también tener esta capacidad de escucha, trabajar, ¿no? Un poco como que las culturas son diferentes, que igual tú harías diferente, pero aquí se hace así, y entonces pues y cómo poder aportar el granito, pero también rebajar un poco lo que vienes y poder mirar con otros ojos el contexto. Eso sí que me ha hecho bastante cántabra, de verdad. O sea que adoro esta tierra, adoro. Me siento súper orgullosa de vivir aquí. No tengo ningún problema con no estar, ¿no? Donde nací yo, donde está mi familia. Entonces, como que eso me parece que es una señal muy, muy, muy fuerte, ¿no? Como Claro. que me gusta luchar para que la danza crezca en Cantabria, aunque no vea yo, aunque vea las próximas generaciones, ¿no? Entonces, como que me gusta. Súper. Pues nada, les queremos agradecer a las dos muchísimo que nos hayan regalado estas experiencias. Obviamente agradecer que estén haciendo tantas cosas con la comunidad de profesionales de Cantabria y realmente un placer escucharlas y obviamente acompañar este importante espacio, ¿sí? Muchas gracias, Sebas, por crear este podcast, porque yo lo escucho siempre y aprendo un montón. Espero que este podcast pueda ser útil para alguien, esta conversación. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Sebas. Un honor estar aquí y de verdad gracias por visibilizar la labor que estamos haciendo y por la iniciativa también, que como Marta también escucho, está bien para entender cómo las mentes de la danza piensan, ¿no? Es muy importante. Un absoluto placer. Bueno, espero que toda la gente que escuchó a las chicas se sientan inspirados como yo al escucharlas. Y este fue el podcast, el B-Podcast número 24, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.